Estamos estudiando el capítulo 5 de Gálatas y es importante ver que Pablo hasta ahora ha estado recalcando la doctrina de la justificación por fe solamente, sin las obras de la ley. Y ha hecho un énfasis muy tremendo en lo que tiene que ver con la libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo. Ahora en el capítulo 5, Pablo recalca otra vez esta libertad, pero comienza a traer un balance para que aquel legalista que dice, mira, la libertad, eso es libertinaje, y lo confunden o acusan a los que están creyendo y viviendo en la gracia de Dios, los acusan de libertinaje. Pablo está diciendo, bueno, mire, esto no quiere decir libertinaje, esto es lo que quiere decir. Entonces Pablo comienza a hablar del fruto del Espíritu y también habla de la conducta del creyente. Esto nos dice a nosotros que Pablo está teniendo en cuenta exactamente aquellos argumentos que pudiera tener de parte de los que venían a circuncidar a los gentiles, aquellos que venían de allá de Jerusalén. Entonces, si está listo, ya entramos de lleno en el capítulo 5. Abra su Biblia conmigo ahí en Gálatas, capítulo 5, y yo voy a leer el versículo 31 del capítulo 4 de una vez, porque recuerde, y como lo he dicho antes, un capítulo no es escrito en un vacuum, no es escrito en un vacío. Un capítulo, en el texto original, el momento que Pablo escribe esto, no lo dividió él en capítulos y versículos. Esto se hizo años después. Y esto facilita nuestro estudio. Y nos ayuda a nosotros porque teniendo cita podemos ir y encontrar exactamente cada verso, cada escrito. Pero en el original no hay capítulos y versículos. La idea es continua. Nosotros entramos en el capítulo 5, pero la idea viene de lo que ya vimos en el capítulo 4. ¿Se acuerda? Y hablamos en la sesión anterior de la Jerusalén actual, que dice Pablo que está en esclavitud, y la Jerusalén de arriba. Y Pablo dio la alegoría de Agar y Sara y nos enseñó lo que es estar en esclavitud, la esclavitud en la cual nos mantiene la ley, y también la libertad en la cual estamos por medio de este nuevo pacto que hemos recibido. Ahora, en el verso 31 dice Pablo aquí, después de haber hablado de la alegoría de la esclava, por ejemplo, en el verso 30 dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? O más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava, en otra palabra, echa fuera la ley, porque no se puede hacer una mezcla de ley y gracia, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Tú no puedes heredar en una mezcla de dos sistemas. Tú no puedes heredar teniendo un poquito de gracia y un poquito de ley. No funciona. Y hay muchas iglesias legalistas hoy en día, y hay sectas y hay denominaciones y hay movimientos que enfatizan en las obras al punto. Y yo no estoy diciendo que tú no hagas buenas obras. Las obras son un resultado. Efesios capítulo 2 dice dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice, sí, pero sí, o si no, para buenas obras, las cuales fueron preparadas desde antes. O dice una versión, la Reina Valera dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que nosotros andamos en buenas obras, pero son obras que fueron preparadas de antemano, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que no andamos en buenas obras para tratar de justificarnos o de agradar a Dios, sino que andamos en buenas obras porque este es el resultado de la transformación que ya sucedió en nosotros, y esta transformación sucedió por gracia. Por medio de la fe fuimos justificados por gracia. ¿Sí? Por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Capítulo 2, verso 8 de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Me está siguiendo? Ahora, acá Pablo nos dejó claro, y si usted es nuevo con nosotros, yo le insto a que usted regrese, y después que terminemos hoy, usted regrese y estudie el capítulo 4. De hecho, estudie todos los capítulos. Ahí están todos los capítulos de Gálatas, comenzando desde el capítulo 1, y hemos dedicado una noche a cada capítulo, un estudio bíblico a cada capítulo. Y
Ahí están. De hecho, si usted no lo ha hecho, descargue la guía de estudio. La guía de estudio tiene todos los textos bíblicos también que nosotros usamos acá y tiene mis comentarios y tiene una cantidad de recursos también que usted puede recibir ahí gratis. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No se puede heredar en los dos, una liga, una mezcla de dos sistemas. Echa fuera la esclava, echa fuera la ley, porque la ley caducó y ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, verso 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, aquí está el énfasis. Hijos de la libre. Diga conmigo, yo soy hijo de la libre. Soy hijo de la libre. De la libre. Ahora, con eso en mente, entramos en el capítulo 5 y dice, estad pues, versículo 1, firmes en la, ¿qué dice aquí? Dígalo conmigo, libertad. Estad firmes en la libertad. Con que Cristo nos hizo, diga conmigo, tiempo pasado. Ahí está, nos hizo libres. Tú no te vas haciendo libre paulatinamente. Tú no te vas haciendo libre con el tiempo. O no te vas haciendo libre con crecimiento espiritual. No, tú vas a tener crecimiento espiritual y te vas a acercar más cada día a la imagen del hombre perfecto, a Cristo Jesús. Pero tú ya fuiste hecho libre completamente. Escuchen esto. Un cristiano que vino a Cristo ayer, o vamos a decirlo, un cristiano que vino a Cristo hace 10 minutos es tan libre como un cristiano que lleva 20, 30 años dentro de la iglesia. Sí, totalmente, porque ni el que lleva 30 años de la iglesia, ni el que lleva 10 minutos de creyente, ninguno de los dos tuvo méritos lo suficiente buenos para poder ganarse su salvación, o en el lenguaje de la teología, justificación. Ahora, Pablo vuelve a recalcar aquí a los Gálatas, está firmes. En otras palabras, ya les dije la diferencia, ya les hablé de la diferencia de lo que produce la ley, lo que produce la gracia. Pablo ha venido haciendo esto durante toda la carta, por eso es que el capítulo 5 es tan importante. Yo digo que el capítulo 5 es el enlace. El capítulo 5 es el enlace, porque el capítulo 5 es el que nos va a traer a nosotros un balance sano. Un balance sano no un balance entre ley y gracia, porque ley y gracia no se puede balancear. Y no, debo aclarar eso para que no se me confunda. Porque la iglesia que dicen que están viviendo un balance entre ley y gracia, lo que están haciendo es una mezcla. Y yo no estoy hablando de eso. Sí, una mezcla. Y eso es lo que comencé a decir hace unos segundos o unos minutos. Que hay movimientos, hay iglesias, hay sectas que sí te dicen, ven a Cristo, Él te ama, Él te recibe por gracia, Él te salva por gracia, pero una vez que estás adentro, entonces te da una lista de cosas, de preceptos, de mandamientos, de cosas que tienes que guardar para mantenerte salvo. O sea, siempre te están amenazando de que vas a perder la salvación si no guardas esto, si no guardas lo otro. Por lo menos no te permiten tener la membresía, como ellos dicen, en plena comunión, membresía en plena comunión, si no cumples esta cantidad de requisitos. ¿Me estás siguiendo? Eso es triste y eso es una mezcla, ¿verdad? Cuando yo uso la palabra balance, no se me vaya a confundir. Yo no estoy hablando de balancear ley con gracia, porque eso no se puede hacer. Echa fuera eso, amado. Echa fuera el balance. No se puede balancear ley y gracia. Es una cosa o la otra. ¿Me estás siguiendo? O es Agar o es Sara. Sí, o es el monte Sinaí, amados. O es la Jerusalén actual que está en esclavitud, o es nuestra Jerusalén la de arriba, la cual es libre. ¿Cómo Pablo trae a mente algo escatológico aquí? La de arriba. Yo tengo una serie que estoy preparando sobre un libro que escribí que se llama Ciudad, ¿cómo se llama el libro nuevo? Ciudad, ¿cómo se me va el nombre a mí de un libro que escribí? ¿Se me fue el nombre? Dímelo más alto que no oigo. Ciudad Jardín. Oiga, el hermano Pérez se está poniendo viejo. ¿Cómo se me va algo así? Ciudad Jardín se llama el título del libro. El subtítulo dice Tu lugar en el universo.
Y yo voy a hacer un estudio sobre eso totalmente, donde hablo de la Nueva Jerusalén, hablo del Edén restaurado y todo eso. Pablo acá, y voy a hablar de eso con profundidad cuando llegue ahí. Esté al tanto. Si usted no está suscrito acá a la comunidad, hágase miembro de la comunidad, que es gratis totalmente, para que usted reciba notificaciones cuando yo entre en ese estudio y sea parte de eso, porque yo sé que va a bendecir su vida. Le va a enseñar todo lo que tiene que ver con el cielo, todo lo que tiene que ver con su futuro eterno. ¿Sí? Acá vamos a concentrarnos en el versículo 1. Pablo está recalcando esa libertad, está recordándonos. Fuimos libres. Pero más adelante, y no sé otra vez si, no quiero usar la palabra balance porque otra vez puede confundirse, pero Pablo viene y nos deja saber a nosotros que esta libertad no significa libertinaje en el cual tú vas ahora, ya soy salvo, me voy a pecar. Porque algunos malentienden eso. Algunos malentienden la seguridad de la salvación. Algunos piensan que cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación, estamos dándole a la gente licencia para pecar. Y esa es la frase que a ellos les gusta decir. Eso es licencia para pecar. O sea, ellos le predican a la gente inseguridad de la salvación. Todo el tiempo le están diciendo que la van a perder para que supuestamente no pequen. Eso es un problema más grave, ¿verdad? Eso trae conciencia de pecado, eso trae miedo. El creyente tiene que vivir seguro de lo que sucedió en su vida, de lo que Cristo hizo en su vida. Y es una salvación eterna que está completa en Cristo Jesús. Yo hablo acá en el canal bastante sobre la seguridad de la salvación. Tengo un estudio ahí de Romanos capítulos 6, 7 y 8. Búsquelo ahí, se llama Las columnas de nuestra fe o algo así. Y usted ahí va a encontrar todo esto bien desarrollado. Ahora, nos hizo libre. Dígame, hizo libre en el pasado. Ya estoy libre y estoy 100% libre. Diga conmigo, 100%. Escríbalo ahí en el chat o en los comentarios. Soy 100% libre. Tú no fuiste 10% libre y el resto de la libertad te la tienes que ganar por comportamiento. No, amado, el comportamiento viene por causa de la transformación que ya sucedió en su vida. ¿Me está siguiendo acá? Tu obediencia va a ser un resultado de lo que ya sucedió en tu vida. Tu obediencia no es una vía o un instrumento para que tú encuentres el favor de Dios. No, tú no fuiste salvo por tu obediencia. En esto yo estoy en desacuerdo totalmente con aquel predicador famoso Charles Finney, y en su libro, en uno de sus libros, creo que es Teología, en uno de sus libros, creo que es Teología Sistemática de Charles Finney, él dice que el hombre es no justificado solamente por fe, sino por su obediencia. En otras palabras, él predica una combinación de fe y obediencia. Esto es un problema y esto trae un legalismo tremendo a la iglesia del Señor, y yo estoy en desacuerdo con Finney en esto. ¿Me está siguiendo acá? No, el hombre no es salvo por su obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. La obediencia de Cristo sí pudo satisfacer lo que demandaba un Dios perfecto. ¿Me está oyendo acá? Tu obediencia nunca pudiera llegar a esa medida. Nunca. Por tan bien que tú te comportes, por tan buen obediente que seas, por tan bien que guardes los mandamientos o que trates de guardar los mandamientos, nunca vas a llegar. Por eso es que el Señor decide alcanzarnos por gracia solamente, sin las obras de la ley. Como le dije anteriormente, las obras vendrán después. Y ahora, en este capítulo, vamos a hablar de esto, porque Pablo aquí viene y trae esta fricción, esta tensión entre fe y obras muy explicada y muy clara. Pero bueno, tenemos en cuenta de que hemos sido hechos libres, y dice, y no estéis, ahora, entonces aquí viene la advertencia, dice, no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud, que es sinónimo de la ley. No regreses a la ley, no regreses al legalismo, no regreses a guardar cosas para tratar de alcanzar el favor de Dios. No funciona así. Verso 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Si os circuncidáis,
de nada os aprovecha Cristo. ¿Por qué Pablo trae otra vez la circuncisión aquí al tema? Bueno, usted se acuerda del capítulo 2, cuando estudiamos el capítulo 2, otra vez los que no lo han hecho, cuando yo termine hoy, váyase y revíselo. Sería bueno que estudiara la serie completa y que descargue todas las guías de estudio para que pueda entender todo bien. Y todo tiene sentido, porque todo es un conjunto. Circuncidáis. Pablo otra vez introduce esto. ¿Por qué razón Pablo vuelve otra vez a hablar de la circuncisión? Porque este es el problema, que venían de Jerusalén a circuncidar a los gentiles que estaban ahí en la zona esa de lo que hoy en día es Turquía. Ya le hablé a usted del trasfondo histórico, le hablé a usted de la cultura, le hablé a usted de la zona, de todo lo que está sucediendo en Cilicia, en todos los alrededores ahí, en las iglesias que estaban ahí dentro de los gentiles. Venían de Jerusalén, de parte de Santiago, dice el texto, acá en Gálatas. Allá en Hechos, Santiago dice que algunos salieron sin permiso de él, en otras palabras, sin consentimiento. Es posiblemente que hubieron más de un grupo, yo se lo dije anteriormente, que vinieron, porque no creo que Santiago haya estado mintiendo, ni tampoco Pablo, pero sí venían en la reprensión en cuanto a los que llegan a Antioquía, venían de parte de Santiago. Si usted viene conmigo, se lo voy a regresar un poquitito, no me gusta hacer esto, pero voy a regresar un poquitito aquí atrás en el libro y me voy a ir al capítulo 2 un momentito para que usted vea este contraste y luego me voy a ir al libro de los Hechos para que usted vea por qué razón Pablo otra vez vuelve a mencionar la circuncisión aquí. Sí, venga conmigo rapidito a Gálatas, capítulo 2, véngase a Gálatas, capítulo 2. Y Pablo dice en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, bueno, de hecho acá, si usted se va un poquito atrás, eso es lo bueno de poder estudiar así, amados, con la Biblia aquí en el programa este, porque yo puedo ir y regresar sin problema, así. Dice aquí, Pablo dice que, bueno, que a Pedro fue dado el apostolado de la circuncisión de la misma manera que a él el de la circuncisión. Y dice verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan. Jacobo es Santiago, es la misma persona, es el hermano del Señor, es hijo de María y de José. Eso sería medio hermano. Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran las columnas, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí, o a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso fue un acuerdo, ese es el concilio de Jerusalén. Y había quedado claro de que, Pablo, tú te vas a encargar de los gentiles, nosotros nos vamos a quedar acá en Jerusalén encargándonos de la circuncisión. Esos son los dos apostolados de los cuales yo le hablé en el capítulo 2, en el estudio del capítulo 2, el apostolado para los gentiles, el apostolado para la circuncisión. Estos pusieron el fundamento. Estas columnas, los apóstoles que estaban en Jerusalén, no solamente ellos tres eran considerados como columnas, pero estaba el resto de los apóstoles, un total de 12, incluyendo a Matías, que fue reemplazando a Judas, ¿se acuerda usted? Ahí al principio del libro de los Hechos. Todos los apóstoles que estaban en Jerusalén eran llamados a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor se los aclaró bien tremendo. Cuando Él los envió, Él les dijo, por caminos gentiles, dice, por caminos gentiles no vayáis, sino ir primero o primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros vemos en la historia que Pedro luego entra allá a la casa de Cornelio. Pedro ve cómo el Señor derrama su espíritu sobre los gentiles de la misma manera que lo hacía sobre los judíos, y él dice, la salvación a los gentiles. Mismo Santiago reconoce la escritura antigua que el Señor había dicho que iba a incluir a los gentiles en su plan de salvación. Nosotros leímos acá y estudiamos aquí en Gálatas que cuando estuvimos en el capítulo 3, hablamos de cómo estaba ya en la mente de Dios alcanzar a los gentiles desde antes. Hablamos de Abraham, de las bendiciones de Abraham, cómo ya estaba en el plan de Dios desde antes alcanzar a los gentiles. Todo eso. Pero bueno, acá está este problema de que de Jerusalén venían y le decían a los gentiles, si tú quieres ser seguidor de Jesús, primero tienes que convertirte al judaísmo para luego entonces hacerte cristiano. En otras palabras, primero tienes que ir y circuncidarte, tienes que hacerte judío. En este caso, en el idioma de ellos, significa prosélito, judíos prosélitos, que eran griegos que se convertían al judaísmo. Helénicos, también dice alguna versión, que se convertían al judaísmo.
De estos, muchos se convirtieron a Cristo. Muchos de los que estaban ahí presentes se convirtieron a Cristo. Usted se da cuenta que dentro de los primeros diáconos, cuando se eligen los primeros 7 diáconos de la iglesia, algunos de ellos eran helénicos, no eran judíos completamente. Y nosotros vemos que ya el Señor está salvando a los gentiles antes de que Pablo entre en operación. Sin embargo, a Pablo Dios le designa el ministerio de poner el fundamento entre los gentiles. Él dice, yo, perito arquitecto, puse el fundamento, y habla en singular, el fundamento de la doctrina bíblica completa. Para los gentiles, eso le fue encargado a Pablo. Eso tenemos que entenderlo bien. Esa es buena hermenéutica. Eso nos enseña a nosotros cuando estamos leyendo a Pedro cómo lo estamos leyendo y cuando estamos leyendo a Pablo cómo lo estamos leyendo. Ahora, ¿es para nosotros leer a Pedro, las cartas de Pedro, por ejemplo? Claro que sí. Es la Biblia, es palabra de Dios, hay consejo. ¿Me está siguiendo acá? Pero usted quiere entender justificación por fe, usted quiere entender el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, tiene que usted entrar por Pablo. Es la manera en que nosotros entramos a entender esta gracia. El mismo Pedro dice, mire, Pablo habla algunas cosas que son difíciles de entender. Él mismo está diciendo eso. Nosotros vemos una madurez en Pedro. Nosotros vemos que ese Pedro de las cartas no es el mismo Pedro que anduvo allá con el Señor. Un Pedro que estaba siempre agitado, asustado, enojón, que siempre estaba hablando antes de tiempo. Ya este es otro Pedro. Este es un Pedro que ha sido pasado por el fuego, ha sido pasado por la persecución, un Pedro que ha madurado en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Qué es, amados, en la mente de Dios es a donde el Señor quería traer la iglesia? ¿Sí? Venían del judaísmo y hubo un tiempo de transición donde los creyentes en Jerusalén continuaban guardando las ceremonias judaicas y todo eso, pero yendo al templo y todo eso mientras el templo estaba en pie. En el año 70 ese templo fue destruido, se cayó, se acabaron las ceremonias, y los sacrificios también. Pero ya antes de que se destruyera el templo, Jesucristo es el sacrificio perfecto y Hebreos nos aclara exactamente todas las ventajas que eso trae. Ahora, dice aquí circuncisión. Ahora dice el verso 10. Estoy en Gálatas 2, verso 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, y Pablo reprende a Pedro. Aquí está en el verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Esas son palabras muy fuertes. Eso lo expliqué todo cuando hice el estudio del capítulo 2. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, aquí está lo que quería decirle. Dice, antes que viniesen algunos de parte de quién, amados. Esto está claro. Hay predicadores que dejan esto vagamente. Dicen, no, es que venían de Jerusalén a los gentiles. No, amados, específicamente venían de parte de Jacob. Eso no lo podemos negar. Hay un conflicto aquí entre ellos. Venían de parte de Jacobo, que es Santiago. Comían con los gentiles, dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice acá, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo no reserva palabras aquí. Pablo les dice a ellos exactamente lo que necesitan oír. Dice verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué le dice Pablo esto a Pedro? Porque eso es lo que estaban haciendo. Todos los que venían de Jerusalén estaban obligando a los gentiles a judaizar. Querían circuncidarlos. ¿Me está siguiendo acá? Vámonos un momentito al libro de los Hechos. Y ahora entonces ya inmediatamente nos vamos a regresar al capítulo 5 de Gálatas para continuar versículo por versículo. Pero aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y habla del concilio de Jerusalén. De hecho, aquí un subtítulo que incluyeron los traductores, no está en el original, usted sabe eso. Concilio de Jerusalén. Dice el versículo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el mensaje. Por eso es que Pablo reprende a Pedro. Le dijo que estaba
intentando judaizar, diga la palabra judaizar, a los gentiles. Hoy en día en Latinoamérica hay gente intentando judaizar a los gentiles. ¿Cómo, hermano? Sí. Mire, yo fui invitado a predicar a un desfile que hubo en una ciudad, no voy a decir ni en qué país fue para no estar señalando. Pero estaba yo en ese lugar y fui invitado a predicar. Me invitaron a dar el mensaje en el desfile. Al final del desfile. Esto yo me ha tocado 2 o 3 veces ya en otros países, pero esta vez yo observé el desfile como venía. Eran miles de creyentes, amados. Todas las iglesias se fueron a la calle. Pero venían con banderas de Israel y iban danzando danzas judías y con unas vestiduras de danzas judías. Y en un país soberano, ondear banderas extranjeras puede ser problemático. ¿Me está siguiendo acá? Puede ser problemático. Hay países donde usted no puede ir a estar ondeando bandera de otro país porque hay violaciones de soberanía y de respeto. ¿Me está siguiendo? Y en ese lugar eran puras banderas de Israel. No había una bandera del país. No había ni una bandera del país. Y venían ellos, hasta traían un arca como de madera, qué sé yo, hicieron, porque según ellos estaban trayendo el arca del pacto. Fíjense nomás qué cosa esta. De eso es lo que estoy hablando, amados. De eso es lo que estoy hablando. Por eso en los festivales, cuando me decían vamos a hacer un acto cultural y va a haber algún tipo de danza folclórica, yo decía, está bien, algo folclórico, algo del país, algo de la nación. Está bonito eso, ¿verdad? Pero, amados, el esfuerzo por judaizar. Y luego después de ahí viene el mensaje. Se introduce de cierta forma primero por las danzas y por las vestiduras y las ideas, pero luego empiezan a guardar ceremonias y días. Me está siguiendo acá. Cuando ya Pablo nos aclara aquí mismo en Gálatas que estamos nosotros libres de estar guardando días y ceremonias, días, fechas, sí, incluyendo al sábado de la ley. Porque nosotros estamos viviendo en el eterno sábado, lo hablé la semana pasada. Los que hemos creído entramos en el reposo, capítulo 4, verso 3 de Hebreos. Estamos nosotros en el reposo eterno. Reposamos, como dice la Biblia, de nuestras obras, como Dios reposó de sus obras. ¿Por qué? Porque ya no somos salvos por obras, somos salvos por gracia solamente. Y esto es bueno para los gentiles y para los judíos. Judíos que quieren venir a salvación tienen que venir por medio de Cristo también. No hay 2 planes. Olvídese lo que le digan los dispensacionalistas, que Dios va a parar el reloj y que va a terminar el tiempo de los gentiles, luego va a lidiar con Israel y que tiene un plan de salvación para Israel y otro para la iglesia. Eso no es bíblico, amado. La pared que estaba en el medio fue derribada, se derrumbó la pared que nos dividía de los 2 pueblos. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo uno, judíos y gentiles. Todos venimos a Cristo. De la misma manera, todos venimos a salvación por medio de Cristo. No hay otro camino para salvación. Nadie puede ser salvo por medio de guardar ordenanzas de la ley. ¿Me está siguiendo acá? Nadie puede ser salvo por guardar ordenanzas de la ley. Se lo voy a tocar un poquito más en el versículo que sigue, pero voy a terminar la idea aquí. En el Concilio de Jerusalén, ¿usted ve el tema cuál era? Venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, para que no haya duda, que es de la ley, no podéis ser salvos. Bueno, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y bueno, usted lee el resto de lo que sucede en Jerusalén, en lo que se conoce entonces históricamente como el Concilio de Jerusalén o el primer concilio de la iglesia, dirían los que están en Roma, porque ellos siguieron haciendo concilios después de eso. Bueno, yo no voy a entrar ahí ahora, pero nada más quería mencionárselo. Y estamos acá en el texto otra vez en el capítulo 5
Capítulo 5. Dígame que está entendiendo, amado. Dígame que está recibiendo. Dígame que está siendo edificado ahí en los comentarios o en el chat. Déjeme saber ahí. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, hágala. Pronto vamos a tener una noche de preguntas y respuestas. Yo voy a estar respondiendo preguntas que usted haga ahí. Capítulo 5. Vamos otra vez. Está pues libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo dice en verso 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, diga conmigo, si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. No puede estar viviendo en dos sistemas a la vez, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto a la vez. Y la otra cosa es que si te circuncidas, te acabas de meter en un problema. Porque si te vas a justificar por la ley, tienes que guardarla completa, lo cual es imposible. Son 613 mandamientos más. Eso quiere decir, por lo menos 613 mandamientos, porque hay otros mandamientos que vienen después y fueron añadidos. Pero 613 mandamientos de la ley, ¿usted cree que puede guardarlos? Dice capítulo 1, verso 10, el mismo Santiago dice que si fallas en uno, eres culpable de todo. Quiere decir que estás obligado a guardarla toda y nadie puede guardarla. Eso no hay salida. Verso 3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted va a guardar, eso es mi problema con los adventistas del séptimo día, que ellos escogen parte y dejan afuera otras partes. Ellos dicen que ellos guardan el sábado porque Dios le dio en la Biblia el sábado como pacto perpetuo. Les gusta esas palabras. Pacto perpetuo. El texto que dice eso ahí en Éxodo está diciendo que este trato que hago con los hijos de Israel, dice ahí claramente, Dios hizo dio un pacto perpetuo para los hijos de Israel, para Israel, amados. Para Israel. Sí, quiere decir que lo puso en perpetuo, quiere decir porque lo puso en piedras para que no se borraran. ¿Me está siguiendo acá? Pero ese pacto caducó y entró el nuevo pacto en operación. Un mejor pacto, como dice Hebreos, fundado sobre mejores promesas. Quiere decir que el mismo Santiago te dice, el mismo Santiago que allá enviaba de Jerusalén alguna gente a judaizar a los gentiles. Ese mismo Santiago te está diciendo que si fallas en una cosa tienes que eres culpable de todo. ¿Se imagina usted? Dice Pablo, si te circuncidas, en otras palabras, si te vas a ir a justificar por medio de la circuncisión, ahora tienes que guardarla toda. Y nadie puede guardarla toda. ¿Cuántos están conmigo acá? Miren lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 20. De hecho, a usted le aconsejo, le invito a que en su casa usted lea el capítulo 3 de Romano completo. Porque el capítulo 3 de Romano completo danza muy bien con Gálatas. Con Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5. Con el libro de Gálatas. Es la misma idea. Pablo resalta la justificación por fe, que ya le dije anteriormente, la justificación por fe es el tema central de la carta a los Gálatas. Y allá en Romanos nosotros vemos cómo Pablo toca los mismos principios. Dice el verso 20 ahí de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Diga conmigo, por medio de la ley nadie se puede justificar. Dígalo conmigo. Guardando la ley, nadie se justifica, nadie se salva guardando la ley. ¿Me está siguiendo acá? La justicia. Mira cómo dice el subtítulo acá, por medio de la fe. ¿Sí? Dice aquí, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas, es decir, el Pentateuco y todos los libros de los profetas mayores, los profetas menores de Israel, hablaron de esto. Ellos profetizaron que esto vendría. ¿Me está siguiendo acá? La justicia de Dios por medio de la fe, verso 22, en Jesucristo. Justicia por medio de la fe en Jesucristo. Sí, para todos los que creen en Él. Ahora, en este capítulo 3 de Romanos, bueno, aquí nosotros aprendimos la doctrina de la depravación total del hombre. Nadie hace lo bueno ni aun uno. Eso descalifica a todo el mundo.
Como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, todo el mundo está descalificado, nadie, se lo voy a repetir y dígalo conmigo, nadie, por sus propias fuerzas, nadie, absolutamente nadie se puede justificar delante de Dios. Por las obras de la ley, nadie, diga conmigo, nadie, por las obras de la ley, nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie se puede justificar delante de Dios. Esto yo lo enseño acá en las notas con más detalles. Usted puede conseguirlo ahí. Si usted descargó la guía de estudio, usted lo va a ver. Si no lo ha hecho, hágalo. Es gratis, amado. Hágase miembro de la comunidad. Únase con nosotros a estudiar la palabra de Dios cada jueves. Yo sé que Dios va a edificar su vida como lo está haciendo con muchos cada semana. Sí. Y descargue la guía de estudio. En la guía de estudio yo escribí esto sobre la circuncisión. Y vemos el conflicto. Y aquí estuve explicando exactamente lo que pasa y la unión que esto tiene con el conflicto de Jerusalén. Ahora, vamos a lo que es caer de la gracia. Y usted ve un subtítulo que yo uso aquí en la guía de estudio, caer de la gracia, porque ha habido un mal entendimiento en cuanto a esto. Usted ha visto a personas usar el tema de caer de la gracia de una manera equivocada. A la gente que si le voy a leer exactamente lo que escribí acá en la guía y esto se lo voy a leer textualmente. No me gusta hacerlo mucho así, pero se lo voy a leer textualmente porque voy a usar las palabras exactas que uso en la guía de estudio. Puse aquí, la idea de caer de la gracia tiende a ser usada en un contexto erróneo en gran parte del evangelicalismo moderno. Yo he hablado de eso en otros lugares. Yo soy un crítico del evangelicalismo moderno. Para gran parte de los predicadores hoy en día, caer de la gracia significa alguien que ha caído en algún fallo moral, alguien que ha pecado o se ha deslizado o se ha ido al mundo, estas son las frases que se usan, o dejado los caminos de Dios. Todas esas cosas son malas. Irte al mundo, dejar los caminos de Dios, irte al pecado, a vivir una vida pecaminosa, todas esas cosas son malas. Usted no tiene por qué regresar allá. ¿Me está siguiendo acá? Pero el concepto de que alguien se cayó, usted se acuerda, antes yo lo oía en las iglesias. No, que fulanito se cayó de la gracia. O fulano, ¿dónde está? No lo he visto. Oh, es que se cayó de la gracia. ¿Cómo tú sabes? No, ya no viene los miércoles a la oración y no viene al ayuno. Se cayó de la gracia. Así lo usaban ligeramente. Qué cosa tan terrible. Para los más legalistas, alguien que ha dejado de acatar sus leyes, reglamentos, es alguien contado en desobediencia que ha caído de la gracia. Sin embargo, todas estas ideas y presuposiciones están ausentes en el texto. ¿Sí? Para Pablo, se lo escribo aquí más adelante, para Pablo en el lenguaje de esta carta, escuche bien esto, para Pablo en el lenguaje de esta carta, caer de la gracia significa regresar a la ley, o para los gentiles que nunca estuvieron bajo la ley sería caer a la ley. Diga conmigo, caer a la ley. Es caer de un pacto superior a uno inferior. Descender o bajar de escalón. Significa entrar en esclavitud, la esclavitud de la ley. Y acá le doy Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Diga conmigo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos están conmigo aquí en esta hora? Esto es triste. Y esto lo vamos a ver ahora aquí en el versículo 4. Esto es triste porque qué fácil es poner el dedo y señalar y decir aquel cayó de la gracia simplemente porque ya no viene a orar los miércoles. Hay gente que tiene que trabajar, hermanos. Hay gente que tienen hijos
tienen familia y tienen que mantener a la familia y tienen que trabajar, no pueden ir al servicio del miércoles. Usted le sigue diciendo culto porque usted tiene el lenguaje antiguo todavía. Todavía tiene el lenguaje de la ley. Nuestro culto en el nuevo pacto es con la mente. La Biblia dice, es nuestro culto racional, dice Pablo. Es con la mente, ese es nuestro culto racional. No es el culto de ordenanza. Pero bueno, no voy a meterme ahí, eso lo explico en otros lugares, en eclesiología lo explico. Ahora, escuche bien esto. Venga conmigo. Venga conmigo. De Cristo os desligasteis. Vamos al texto. Regrese conmigo acá, verso 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De hecho, yo dedico un video entero, un estudio entero que se titula Caer de la gracia. Creo que ese es el título que tiene. Búsquelo por ahí en la librería de videos ahí en el canal. Usted lo va a encontrar. Diga conmigo, desligasteis. Esto es lo que significa caer de la gracia. Regresar a ponerte debajo de las ordenanzas de la ley. Y el contexto de esto, mire, acabamos de leer. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. ¿Qué es caer de la gracia? Regresar a la circuncisión, regresar al legalismo, regresar a tratar de justificarte por obras, ¿verdad? Alguien que estaba a salvo. Yo me encontré a una persona allá que era supuestamente evangélico y creía que era salvo por gracia, pero empezaron a visitarlo los sábados. Ya usted sabe, una secta los empezó a visitar los sábados a su casa, abrieron la puerta de su casa y esta gente los confundieron todos y se regresaron a guardar todos los mandamientos de esta secta. Se metieron bajo un sistema de rudimentos. Aún así, no es ni el judaísmo original. Como dije anteriormente, los adventistas del séptimo día, un problema que tienen ellos es que ellos escogen una cosa y dejan otra fuera. Ellos dicen, y esta es la idea que le comencé a decir hace unos minutos, ellos dicen que el sábado es pacto perpetuo, pero la Biblia también dice que la circuncisión es pacto perpetuo. Dios le dio la circuncisión a Israel, dice, se la dio por pacto perpetuo también. Es exactamente la misma frase. ¿Cómo es que ellos guardan el sábado, pero no se circuncidan? Que sí, que escogen una cosa y otra no. Y este es el problema con las sectas. Sí, que escogen una cosa y otra no. Aún en el judaísmo moderno, amados, que no es ya se lo dije antes, no es el judaísmo de este primer siglo. Porque en el año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén para las ceremonias, para los sacrificios, y más nunca en la historia del mundo, nunca más en la historia de la humanidad han habido sacrificios en Israel o en ningún tipo de judaísmo en Europa, a donde fueron dispersados, en judaísmo que hay en Ucrania, judaísmo que hay en Rusia, judaísmo que hay en Alemania, en ninguna sinagoga en Estados Unidos, en ninguna sinagoga del mundo hay sacrificio. En ningún lugar hacen sacrificios animales. Y la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. En otras palabras, el sacrificio apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado en un Cordero sin mancha, perfecto, para terminar con los sacrificios, ¿ok? En otras palabras, Él es el último sacrificio. Pero, ¿qué sucede con este judaísmo moderno donde no hay ceremonia de sacrificios? No hay. Ellos simplemente le enseñan a la gente a guardar ordenanzas, obligaciones para ser mejor persona y ponerte bajo un código moral. Pero no hay. ¿Qué pasa con el pecado? Mi pregunta a ellos siempre, ¿qué sucede con el pecado? Porque nosotros en Cristo, nosotros que somos creyentes, seguidores de Jesús, nuestra redención está en el derramamiento de la sangre de Jesús. Él es el sacrificio nuestro. Él es nuestro sacrificio. Y para ellos, yo les pregunto, ¿y su sacrificio cuál es? Porque no creen en Jesús, pero tampoco hacen sacrificio bajo la ley. Que ya hoy en día nos salvan, ya lo sabemos, pero quiero decirle, era un símbolo, una sombra, pero ellos ni la sombra. Este judaísmo se llama judaísmo rabínico y es muy diferente a lo que practicaban los judíos del primer siglo. ¿Me está diciendo acá? No hay. Entonces tampoco guardan toda la ley.
Porque si guardaran toda la ley tenían que sacrificar. Cada año tenía que entrar un sumo sacerdote y sacrificar. No la guardan, ¿verdad? Y las sectas no guardan tampoco. Guardan unas cosas, los testigos de Jehová guardan unas cosas, guardan otras que no, hay otras que no las guardan. Algunos guardan una cosa, otros guardan la otra. Es según la revelación que recibió, entre comillas, el fundador de ellos. El que los fundó, en el caso de los adventistas, Miller, que fue el que comenzó el movimiento. Luego vinieron los diferentes, las diferentes personalidades que fueron extendiendo la idea. Luego vino Elena de White. Yo he estudiado todo eso, amados, lo tengo en el libro, se lo voy a enseñar paso por paso. Voy a hacer una conferencia para parar toda confusión que hay en cuanto a esto. Sí. Verso 4 dice: os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Te desligaste de Cristo si estás tratando de justificarte por tus propias fuerzas, por guardar ordenanzas, mandamientos de hombres. De la gracia. Esto es lo que significa caer de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí está el nuevo mandamiento. Si tú te circuncidas o no te circuncidas, amado. Mire, le voy a decir algo. Acá en Estados Unidos, cuando un hijo va a nacer en ciertos hospitales, que es un hijo varón, le preguntan a uno si lo quiere circuncidar. ¿Usted sabía eso? Yo no sé en su país, dígame ahí en los comentarios porque desconozco cómo funciona esto en otros países. Pero acá, cuando un niño va a nacer y es varón, a uno en el hospital le dan la opción de circuncidarlo. Esto lo hacen porque, bueno, es algo higiénico según algunos médicos. Eso ha sido, ¿cómo se diría? Desprobado, no sé si esa palabra es correcta en español. Se ha descalificado esta idea, eso no es real. Pero hoy en día higiene existe en la persona que no se circuncida de la misma manera, amado. Higiene. Hoy en día que tenemos agua potable y mucha facilidad, hoy en día eso no es un problema. Pero hay hospitales hoy en día donde todavía te preguntan si te quieres circuncidar. Hay gente que no cree ni en Dios, son ateos. Hay gente que no son ni judíos, ni son cristianos, no son nada, y circuncidan a sus hijos. Por cuestiones ellos creen que es por cuestiones de salud. Algunos creen que eso crea otros problemas después al varón. Y hay un movimiento acá, inclusive, que aboga en contra de la circuncisión, porque ellos creen que eso crea problemas al varón más adelante en su vida. No voy a meterme en esa área, usted lo puede investigar por ahí. Pero, en realidad, y tú dices, yo soy judío, yo me circuncidé, a mí me circuncidaron el 8º día porque nací en una familia judía. Bueno, entonces, de todas formas, ya eso no vale ya. Si tú estás circuncidado en la carne o no estás circuncidado en la carne, la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, y Pablo nos explica eso en otro texto. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Cuando nuestro corazón fue abierto. Entienda lo que estoy diciendo acá. Y Dios implantó ahí su ley. La ley de Él fue escrita en nuestro corazón. ¿Me está siguiendo? Y en nuestra mente, dice la Biblia, en nuestra mente. Mente y corazón son sinónimos en la palabra de Dios. Son usados, ¿cómo se dice? Se intercalan en ocasiones. Dios habla de la mente o habla del corazón. O lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. Los pensamientos de tu mente, los pensamientos de tu corazón. No está hablando del aparato aquí, impulsor de sangre que tenemos en el pecho. No, está hablando del centro del ser humano. ¿Sí? Lo más espiritual del ser humano. Eso es el corazón. Y a nosotros nos ha implantado Dios en el corazón sus leyes. Por eso es que la ley no está ahora escrita en tablas, está escrita en nuestro corazón. Pablo dice aquí, la fe que obra por el amor. Está hablando del nuevo mandamiento. Si usted quiere ir y revisar esto y compararlo con Juan. Vosotros, verso 7, corríais bien. Esto le dice él a los Gálatas. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo cuestiona. Él sabe quiénes eran. Eran los que venían de Jerusalén. Pero hay algo más que yo no sepa, en otras palabras.
¿Qué daño le han hecho? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si se trata de Pedro y Santiago, ya yo los reprendí a ellos en el capítulo 2, ya los reprendí, ya les dije que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Hay alguien más que ha venido a perturbarlos que yo no sepa? En otras palabras, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo que hayan venido a enseñarles los que vinieron de Jerusalén, amados, esto no es conforme al evangelio que han recibido de parte de Pablo. No viene de Dios, no viene del que os llama. Aquí, allá anteriormente hablé del que os llama y ha habido discusión entre teólogos de que os llama. Yo soy más persuadido a creer que está hablando directamente de Cristo. Pero hay escuelas que en el otro texto dicen quien os llamó conforme a la verdad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y este texto es clave hoy. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando estás haciendo el pan. Si tú tomas un poquitito de ley y la dejas ahí caer en la masa, ya hay levadura, ya hay ley. Ya no es por gracia solamente. Si yo le digo a usted es salvo por gracia, pero tienes que guardar el sábado. Entonces ya no es por gracia solamente. Ahora es gracia más el sábado. O tú eres salvo, el Señor te salva por gracia, pero entonces tienes que guardar de abstenerte de comer puerco o abstenerte de comer este otro alimento, abstenerte de comer, ya no es por gracia. Entonces me metiste ley, un poquito de levadura, ya se contaminó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto pudo haber sido el título de hoy. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es central a la carta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo está enojado. Enojado no en ira, y usted sabe eso, pero tiene un celo. ¿Por qué razón? Porque esta gente está haciendo un daño terrible. Esta iglesia ha recibido la salvación por gracia, la buena nueva, el mensaje de salvación por gracia. Y ahora vienen de allá de Jerusalén a meterle religión. Y Pablo está enojado. Y dice, ¿sabe qué? Esto llevará la sentencia, quien sea, lo que están haciendo. Sí. Verso 11 dice: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hay algo bien tremendo acá. Acuérdense que Pablo es fariseo, conforme a la carne tiene que enaltecerse, él lo dice antes. Y Pablo, si nosotros vemos el contexto bíblico, la circuncisión que Pablo predica es la circuncisión del corazón, donde el Señor ha abierto nuestro corazón y nos ha insertado ahí su ley. La ley que antes estaba en piedras ha sido escrita en nuestro corazón. Si hay alguna circuncisión, es la circuncisión del corazón. Pero bueno, hay algo bien tremendo aquí, porque dice quitado el tropiezo de la cruz. Usa la palabra tropiezo. En Primera de Corintios dice el capítulo 1, versículo 2, dice: porque los judíos piden señales. Escuche bien esto. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo voy a poner acá en el texto, se lo voy a buscar. Aquí está, mire. Crucificado. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, dice tropezadero. No, dice Pablo acá, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, veámoslo de la otra forma. Si él, hipotéticamente, si él predica que la ley está en pie, si él predica la circuncisión, es decir, que la ley está en pie, si él hiciera eso, lo que ha hecho es quitarle el tropiezo a ellos, porque para ellos es tropiezo. Mire lo que dice aquí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto es 1 Corintios capítulo 1, verso 23.
crucificado, diga conmigo, crucificado. Ya le expliqué lo que esto significa, se lo expliqué en el capítulo 2. Lo que es predicar a Cristo crucificado, Cristo después de la cruz. Pablo no hablaba de Jesús de Nazaret, las cosas que Jesús hizo en los días de su carne, el ministerio terrenal de Jesús. Él no habla de eso, él habla de lo que sucede y él se concentra en enseñar lo que sucede después de la cruz. Lo que Cristo conquista en la cruz, ahí es la entrada al nuevo pacto. Pablo a partir de ese punto comienza a predicar el evangelio. Cristo crucificado. ¿Qué decir? Porque ya fue completado, ya el sacrificio está completo. Ya no hay necesidad de regresar a las ordenanzas de la ley. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero y para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice aquí tropezadero. Hay una relación con lo que acabamos de leer aquí. Dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen, esas son palabras durísimas, los que os perturban. ¿Qué cosa tan tremenda esta? Si predicara la circuncisión, no debía estar padeciendo persecución, pero Pablo está padeciendo persecución. Dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo hablara conforme a lo que ustedes quieren oír, entonces no tienen por qué molestarme. Pero él sigue padeciendo persecución. Hay una dinámica aquí en estas palabras. Nosotros tenemos testimonio de que Pablo sigue padeciendo persecución. En 2 Corintios nos habla en detalles sobre esa persecución. ¿Y de dónde viene? ¿De parte de quién viene la persecución? Ojalá se mutilasen. Eso está tremendo. Que Pablo le dice que ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Aquí recalca Pablo la libertad del creyente. Antes de entrar en evitar las obras de la carne y en hablar del fruto del Espíritu, antes de ir ahí, que es lo que trae una completación a esto, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí está. Aquí entonces Pablo empieza como que a balancear. No me gusta mucho usar la palabra balancear, pero no encuentro un sinónimo, no encuentro una palabra que me venga bien en esto. Porque ya le dije a usted que tú no puedes balancear gracia y ley. No puedes traer las dos al mismo tiempo y traer un balance de las dos, porque sería ligar. Y un poco de levadura leuda toda la masa. No se puede mezclar. Sería una mezcla. Sí. Pero Pablo viene y te dice, esto no es toda esta libertad de la cual yo te vengo hablando durante todo el libro. Esto no significa que te estoy dando licencia para que tú vayas y vivas una vida carnal, desordenada, y luego venga a decir que eres salvo. Y esto es lo que sucede, amados. Hay personas que reciben el mensaje de la gracia y hay personas que reciben la seguridad que trae la gracia de Dios, e inmediatamente lo confunden con licencia y se van al mundo a hacer cosas diciendo que están salvos, y luego vienen el domingo a la congregación. Según ellos son perfectos en Cristo, están justificados, están salvos por gracia, pero bueno, como ya estoy salvo por gracia, pues puedo seguir haciendo aquello. No, lo que están haciendo esta gente es dejándote saber exactamente lo que había en su corazón. Por sus frutos los conoceréis. Y alguien te dice a ti que es salvo por gracia, pero sigue viviendo una vida carnal, una vida pecaminosa en el mundo, en los deseos y la lascivia y los deseos de la carne. Esa persona, no te dejes engañar, hermano. Que algunos malucen la gracia y la traten de abusar para sacar beneficios. Y bueno, hay mucha gente que trata de sacar beneficios del evangelio. Hay mucha gente que usan la predicación del evangelio, la tuercen para sacar beneficios, inclusive beneficios económicos. En Latinoamérica nosotros vemos pastores, entre comillas, porque hoy en día es muy fácil que una persona se ponga el título de pastor. Se lo ponen ellos solos, dicho sea de paso. Bueno, hasta profetas se ponen títulos. No dudo que hayan papas ya en Latinoamérica por ahí. Hay algunos que dicen que son patriarcas. Terriblemente. Le digo algo. Cosas raras. Le digo algo. Que alguno use la libertad como ocasión
que alguno se quiera aprovechar de la libertad que tiene en Cristo, eso nos dice a nosotros que no ha habido transformación. Alguien me dijo acá, hermano, es que hay una iglesia por allá que dicen que predican la gracia, pero ahí hacen un montón de cosas, se van a bailar y toman y se emborrachan y hacen un montón de cosas malas, pero ellos dicen que ellos están perfectos en Cristo porque fueron salvos por gracia. No, amado, esa gente, no, mira, amado, usted dice, es que no perdieron ninguna salvación, esta gente nunca fueron salvos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No, que yo conocí a una persona que antes estaba en la iglesia y era buen cristiano, pero de pronto se fue al mundo y ya se fue a hacer lo que hacía antes y perdió su salvación. No, no. Esa persona nunca fue salva. Estuvo entre nosotros, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Hay mucha gente que han estado entre nosotros. Mira, Judas estuvo entre los apóstoles. Judas echó fuera demonios. Judas predicó junto con los otros. Y no era de ellos. Señor Jesús dice, yo os escogí a vosotros los 12, dice, y uno es diablo. Desde que lo escogió, él sabía que era diablo. Hay gente que dice, no, es que Judas perdió la salvación. Él estaba salvo, pero perdió la salvación. No, cuando Jesús lo escogió, ya era diablo. ¿Me está siguiendo acá? Las personas son lo que son. Lo que pasa es que las personas se disfrazan. Por eso es que el lobo se puede disfrazar de oveja. Las personas hay gente que se disfrazan de cristianos y llegan a ser hasta ministros, pero son disfrazados. Son disfrazados. Jamás fueron nada. Jamás fueron salvos. ¿Me está siguiendo? Y de pronto usted oye el escándalo. No, porque el predicador aquel cayó, hizo lo otro y que se fue, hizo este otro desbarato, hizo un montón de daño. Bueno, alguna vez y luego ya no regresaron. Que se perdieron por completo. Bueno, es que esa persona en realidad nunca fue salva. Tenía el título, pero hoy en día cualquier persona tiene título. La gente se pone en títulos. La gente se pone en títulos hoy en día. No le digo que hay gente que se dicen que son apóstoles y les gusta que les llamen por el título. El apóstol fulano está con nosotros esta noche. Profeta fulano está con nosotros esta noche. Come on, por favor. Por favor. Terrible. Yo hablo de eso bastante. Si tiene dudas sobre eso, yo tengo un libro por ahí que se titula Apóstoles Modernos. El libro se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Todos los mal usos y todo lo que está fuera de cómo toman Efesios 4:11 y lo tuercen. Lo sacan de contexto, lo separan del resto de Efesios y del resto del texto bíblico, para beneficios. Eso lo he enseñado, amados. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Otra vez Pablo vuelve a mencionar el amor. Los Gálatas, al igual que los Corintios, tienen problemas de libertinaje en la pasada manera de vivir, como dice Pablo. Y tienden a las cosas carnales, a tendencia a las cosas carnales. Pablo dice el mandamiento es el amor. Dice en verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas al prójimo. ¿Sabes por qué, amado? Porque cuando tú amas, tú haces lo correcto. Cuando tú amas, tú haces buenas obras. No para ganarte algo, sino que estás motivado por amor. Yo argumento que una persona que ha sido verdaderamente transformado hace buenas obras que alguien que está tratando de ganarse la salvación por medio de obras. Para empezar, la intención es diferente. Alguien que está tratando de ganarse algo haciendo algo ya tiene una intención equivocada. Alguien que está tratando de hacer algo por agradecimiento tiene una intención correcta, una motivación correcta. Por ejemplo, yo no tengo que hacer buenas obras para ganarme la salvación. Ya soy salvo por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Por su misericordia. Sí. Ya cualquier cosa que yo haga ahora tiene que tener buena intención. Porque ya no me tengo que ganar nada. Entonces, si ya no me tengo que ganar nada, toda buena obra que haga es por buena motivación. Es por agradecimiento. Es por amor. No es para ganarme algo. No es por interés. Sí, las obras que una persona hace para ganarse algo son interesadas. Las obras que una persona hace por agradecimiento son desinteresadas. ¿Me está siguiendo acá?
tienen una motivación de amor. Hay una diferencia muy grande. Cuando tú estás tratando de ganarte la salvación por obras, tú haces una cantidad de cosas verdaderamente por el interés. Porque no quieres irte al infierno. Mucha gente son salvos así, por el miedo al infierno. O por lo menos buscan ser salvos. Tratando. A ver si dicen ellos, a ver si un día Dios me pasa chance. Cuando llegue ahí, a ver qué dice. Así los mantienen. Sí, así te mantienen las sectas. Que dicen, tienes que hacer esto y esto y otro. Y siempre te estamos mirando. A ver al final qué pasa. Nunca es seguro. Qué cosa tan tremenda. El evangelio sí te da seguridad. Entonces las buenas obras preparadas de antemano, como dice la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Estás centrado dentro de la voluntad de Dios, entonces haces eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú haces buenas obras. Por amor. No para ganarte la salvación, por amor. ¿Sí? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, ahí está lo que le decía antes, el conflicto carnal que existe dentro de las iglesias gentiles. Que había chisme. Ahí lo vemos en los Corintios. A los Corintios tenían una cantidad de problemas más que los Gálatas, por lo que vemos ahí, lo que leemos. Sí, hay contiendas. Si os mordéis, os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo en la iglesia vendía la gente mordiéndose. Mira, los legalistas son gente criticona, por lo regular. Un legalista es un criticón. ¿Usted sabía eso? Un legalista es... hay iglesias donde, sí, se cuidan, y que el velo, y que el vestido largo, y que no se pintan las mujeres, y todo el mundo está en una ultra santidad, supuestamente. Pero el chisme, amados, el chisme, juzgando a los que no son como ellos. A los que no se abstienen de cosas como los juzgan. Los legalistas, los religiosos, juzgan a los que no guardan las cosas que ellos guardan. ¿Usted sabía eso? Eso es terrible. No, aquí estamos hablando de los Gálatas que por naturaleza venían de esa cultura. Y hoy en día en las iglesias hay gente que están mordiendo los unos a otros y comiéndose los unos a otros. Con la lengua. Con la lengua están comiendo los unos a otros. Y ¿sabe? Eso es señal de que hay hambre espiritual. Se lo voy a explicar rapidito. Allá en Samaria, en el sitio de Samaria, ¿se acuerdan? Los días de Eliseo. Dice la Biblia que había hambre por causa del sitio y se estaban comiendo a las criaturas, a los hijos se los estaban comiendo. Había canibalismo. Y eso es lo que pasa. Vea la ilustración de lo que le estoy queriendo decir. Hoy en día en las iglesias, cuando hay hambre espiritual, cuando la iglesia está sitiada, cuando hay hambre espiritual, cuando no hay palabra de vida, porque el legalismo quita la palabra de vida. Es pura ordenanza, pura regla. Ese predicador se sube al púlpito a condenar y a asustar a la gente y a meterles miedo. Y hermano, y que se va a caer, y que si no hace esto se va a caer, y que si no hace lo otro se va a caer, y que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, y que se cae, y que se cae, y que se cae. Y siempre le están metiendo eso. Miedo a la gente, y se va a caer, y se va a caer, y se va a caer. Y todo es pecado, y esto es pecado, y esto es pecado, y todo es pecado. Y todo el mundo está en pecado. Menos él, por supuesto, ¿no? ¿Y sabe lo que sucede? Que ahí no hay fruto, ahí no hay vida, ahí no hay, amados, ahí no hay transformación, ahí no hay agradecimiento, ahí lo que hay es miedo. Eso es lo que sucede en las sectas, lo que hay es miedo. Los religiosos lo que predican es miedo. Y la gente adentro sabe lo que está haciendo, amados. Está asustada, pobrecita. Está asustada. Está asustada. Eso es una cosa terrible. Y cuando hay hambre espiritual, entonces empiezan a comerse, como en Samaria, empiezan a comerse los unos a los otros. En la iglesia legalista abunda el chisme. ¿No sabe usted? La lengua. Abunda. ¿Por qué? Porque ellos están todo el tiempo criticando al que no guarda lo que ellos guardan. Pues ellos son más. Esa es la activez. Esa es la jactancia del legalismo. Yo te hice un librito hace muchos años. Hace más de 10 años, que se titula El fin de toda jactancia. Usted lo puede conseguir por ahí en librerías. Porque la ley trae jactancia. Tú dices, yo me gané esto. A mí no me lo dio Jesús. Yo me lo gané porque me porté bien.
Me lo gané porque ayuné. Yo vencí al diablo porque me metí en ayuno tantos días. Yo lo vencí. No lo venció Cristo en la cruz. Yo lo vencí porque me metí en ayuno y lo vencí. Eso es jactancia. La Biblia dice que Jesucristo destruyó al diablo. En su muerte, dice capítulo 2, verso 14 de Hebreos, que destruyó en su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo. Claramente, Jesús, ese trofeo le pertenece a Jesús. Él venció a las potestades, triunfó sobre ellos. Ese trofeo le pertenece a Cristo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo. Para eso, la palabra destruir en Hebreos 2:14 quiere decir render powerless, rendir sin poder. Le quitó todo, lo ató, lo destruyó, lo venció. Pero ahora tú vienes y tú dices que tú ayunando, tú destruyes al diablo, o tú lo atas, tú lo amarras. Oh, yo decreto que lo amarro. Tú eres tu poder, la boca, lo que sale de tu boca. Ahí es donde está el poder, ¿verdad? Eso es lo que tú crees. Es que te predicaron un falso evangelio. No, amados, no es lo que tú hagas. Lo que tú hagas trae jactancia porque tú te llevas los trofeos. No consiste en eso. El evangelio consiste en lo que Cristo hizo en la cruz. La gloria es de Jesús. El mérito es de Jesús. Por gracia. Esto nos mantiene humildes. Porque tú sabes que no te lo merecías. Pero ese es el conflicto que hay, es un conflicto carnal. Y Pablo está diciendo, usted tiene libertad en Cristo, tienen toda la libertad que yo les he estado diciendo. No la usen como ocasión para la carne. No se sigan comiendo los unos a los otros. Ahora que usted cree que están seguros, no uses esto para la carne. Y entonces en el verso 16 comienza aquí. Venga conmigo porque esto va a traer algo. Esto es una pared. Yo digo que estos textos paran toda intención mala. Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí usa deseos. Cuando Pablo habla anteriormente, dice conforme a la carne tengo de qué jactarme, o de qué. Pablo está hablando de la ley en ese caso. Porque la ley es un esfuerzo de la carne. Tú estás tratando por tus propias fuerzas de ganarte algo. Es carnal, no es espiritual. Espiritual es gracia. Carnal es tu esfuerzo. Pero aquí está hablando de deseos carnales. Aquí se está yendo a aquí está tomando otro ángulo. Está hablando de las obras de la carne. Deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Diga, es de la carne. Esa es la lucha del ser humano, el creyente, que está dentro. Está dentro. El deseo de la carne está dentro, está contigo. ¿Sí? No eres tú eres un espíritu perfecto. Dios perfeccionó tu espíritu. Una sola ofrenda, una vez y para siempre. Tu persona, tu ser, tu esencia. Pero en ti está la carne. Y esa carne tiene lucha contra el espíritu, que también está en ti, porque tú fuiste sellado con el espíritu de la promesa. El Espíritu Santo habita en ti. Hay una lucha entre ellos y se opone. Hay una oposición, hay una lucha, hay un conflicto interno que está pasando ahí, dentro de ti. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Diga conmigo, guerra. Esta no es la guerra espiritual de los guerreros allá afuera que andan golpeando los aires, reprendiendo y cosas esas a los aires. No es eso. Esto es la lucha interna de alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido transformado, pero todavía vive en un cuerpo de humillación, como dice Pablo. Dice, y estos se oponen entre sí. El Espíritu Santo que está dentro de ti, espíritu con mayúscula, y la carne que está ahí, están en lucha. Esa lucha está dentro de ti todo el tiempo. La lucha está dentro de ti. En tu carne. Pablo dice en capítulo 7 de Romanos, en mi carne. Esto es en mi carne, dice. El querer está en mí. El querer hacer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo, dice. Y veo, dice, esto. En mi carne, esta lucha, en mi carne. 3 veces. Dice el pecado que mora en mí. Dice Pablo, esto es en mi carne. No en mi espíritu. El espíritu está perfecto. ¿De acuerdo a lo que dice Hebreos?
pero en mi carne ahí todavía hay problemas. ¿Y cuándo se va a quitar ese problema, hermano? Hasta que usted sea transformado, hasta que usted se vaya con el Señor, hasta que usted esté en la presencia de Dios. Mientras usted esté en este cuerpo de humillación, en este cuerpo, en este tabernáculo temporal, usted va a tener esa dificultad. Por eso es que usted necesita la gracia de Dios. No solamente para ser salvo, sino para mantenerse salvo. Dios te salva por gracia y te mantiene salvo, te preserva por gracia. Tengo un video por ahí que se llama Gracia para Preservación. Búsquelo por ahí, para preservación. Romanos 7. Romanos está dentro del estudio que le mencioné de las columnas de la fe, que es Romanos 6, 7 y 8. Búsquelo por ahí. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tú sabes, tú quieres servir a Dios, tú tienes el deseo de hacer lo correcto, pero tu carne se opone. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Por qué Pablo introduce la ley aquí? ¿Por qué habla de la ley aquí si está hablando de la carne? ¿Está viendo usted la relación entre ley y carne? La ley es carnal, amados, no es espiritual. El texto lo dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Y para que no te quede duda, Pablo está en contra de todo esto. ¿Qué son? Adulterio. Esto es tener relaciones fuera del matrimonio. Dice la Biblia que es obra de la carne. Fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Relación sexual fuera del matrimonio. Aquí dice adulterio es relación cuando una persona está casada, tiene una relación sexual con otra persona. Pablo está diciendo aquí que Pablo está en contra de eso. Esto es para que no le quede duda a usted. Para que no diga, que yo estoy en la libertad de la gracia y estoy en la libertad de Cristo y ahora puedo ir a hacer lo que quiero. No. Esas cosas lo van a dañar a usted y lo van a destruir. Pablo dice aquí cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, que es relación sexual fuera del matrimonio. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Dice Pablo aquí que las hechicerías son obra de la carne. Nosotros pensamos que los hechiceros trabajaban para el diablo. Y que los hechiceros, la hechicería era magia negra, que era de las tinieblas y el diablo. No, sí es de las tinieblas, pero es obra de la carne, sale de la carne. ¿Te das cuenta? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mala doctrina, aquí está. Es obra de la carne. La herejía. Envidias. Cuando quieres lo que otro tiene. O te molesta por lo que otro tiene. Te molesta porque alguien prospera en su camino. Aquí dice que es obra de la carne. Homicidios. Borracheras. Aquí está, borracheras. Para los que dicen, estoy en gracia, me voy a pistear, dicen allá en México. Eso quiere decir, me voy a ir a emborrachar. No, amado. Aquí dice que es sobre la carne. Orgías. Y cosas semejantes a estas. Estos son depravaciones sexuales. Orgías en grupo. Es de donde viene la palabra, de donde proviene esta palabra en el griego. Y cosas semejantes a esta. De hecho, esta práctica de orgías era algo que era común y popular dentro de la zona esa. En el tiempo del primer siglo, este tipo de depravaciones estaban ya ahí. Estas cosas no son de hoy en día, no son modernas, amados. Estas no las inventó Hollywood. Hollywood las tomó de los depravados que vinieron antes que ellos. Y cosas semejantes a esta. Quiere decir que cosas semejantes aquí incluye otra lista de cosas que no está aquí especificada. ¿Cómo tú sabes cuáles son? Cualquier cosa que se opone al Espíritu de Dios. Cualquier cosa que quiere tomar el lugar de Dios. Cualquier cosa que degrada. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, diga conmigo, practican. Ahí está, continuidad. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque una persona que practica algo, mira, no es lo mismo alguien que cae en un pecado a alguien que practica un pecado. Hay una diferencia.
Una persona puede caer en algo, una persona puede ser engañada en un momento de desesperación, un momento de debilidad y hacer algo, enojarse, tener una ira, criticar a alguien, hacer algo que no debía haber hecho porque fue tentado a hacerlo y bueno, cayó. Pero este no es un chismoso, este fue alguien que una vez falló y esa vez pues le dolió lo que hizo y regresa y Señor, esto... No, this is not what I want to do. Esto no es lo que yo quiero hacer. Pero hay diferencia de esto a alguien que lo practica, a alguien que es chismoso toda la semana, que todo el tiempo está hablando de alguien, todo el tiempo está criticando a alguien, está comiéndose a la gente, como dice Pablo, no os coméis. Entonces ya está practicando. Practicando es diferente. Practicando es porque ya o encontraste disfrute en esto, o no te lo puedes quitar, o ya es común en tu vida. ¿Sí? ¿Me está siguiendo acá? Mas el fruto del Espíritu, aquí está lo opuesto, es amor. No dice los frutos del Espíritu. Hay gente que dice los frutos del Espíritu, no son frutos en plural. Es un solo fruto, amado. Y viene junto, en un package, en un paquete. Viene junto, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice aquí, no hay ley. ¡Ah! Estas cosas tú no las puedes obligar. Yo no te puedo obligar a ti a amar a alguien. Yo no te puedo obligar a ti a tener gozo. Yo no te puedo obligar a ti a tener paciencia, a tener bondad, a tener fe, a tener mansedumbre. Yo no puedo hacer regla y decirte, te obligo a que sea nombrado. Esto viene del Espíritu, el fruto es del Espíritu. Cuando tú eres transformado, el Espíritu Santo de Dios está habitando dentro de ti, este fruto sale a la ¿cómo se dice? A la superficie. ¿Y qué sucede? Por eso es que tú conoces a un creyente. Un verdadero creyente tú lo conoces por su fruto. Jesús dijo, por su fruto os conoceréis. Por el fruto tú sabes el tipo de árbol que es, ¿cierto? El fruto indica cuál es el tipo de árbol. O sea, un creyente que es carnal, supuestamente, que dice que es creyente, pero es carnal y anda haciendo todo tipo de cosas malas. No, usted sabe que está haciendo. Él lo está cuenteando. Usted le está diciendo mentiras. Un verdadero creyente muestra esas obras que fueron preparadas de antemano. Un verdadero creyente muestra el fruto del Espíritu. Un verdadero creyente camina en amor, camina en compasión. Tiene benignidad, es benigno. Bondad, fe, mansedumbre, templanza para enfrentar la tentación, el día malo, para mantenerte en carácter. De esto pudiera yo predicar una noche entera. Solamente en estos dos versículos yo pudiera predicar una noche entera aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado, diga conmigo, crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. Este es el sello, amado. Esta es la prueba, esta es la evidencia de que alguien fue salvo, que alguien fue transformado, que alguien fue justificado. Esta es la evidencia. Quiere decir que, amado, las buenas obras, el que viene con el buen fruto, lo puedo usar así, viene como evidencia de alguien que ya fue salvo, transformado. ¿Es fácil? ¿Quieres saber en una congregación quiénes son carnales y quiénes no? Eso es fácil, por el fruto los conoces. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y le dije a usted que el nuevo pacto es del Espíritu. Sí, el viejo pacto es de la carne. El esfuerzo humano, el esfuerzo carnal, el Espíritu es nuevo pacto. Diga conmigo, el Espíritu es nuevo pacto. Es en el nuevo pacto donde el Espíritu Santo es dado al creyente. En el antiguo pacto nadie recibía el Espíritu Santo para habitar dentro de ellos. Sobre los profetas, el Espíritu venía sobre ellos en el momento que iba a profetizar, pero luego se levantaba y se iba. No se quedaba residiendo dentro de ellos. Nosotros en Cristo, en este nuevo pacto, tenemos al Espíritu de Dios residiendo. ¿Es correcta esa palabra? Reside dentro de nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No
nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está. Pablo está en desacuerdo con todo lo que tenga que ver con las obras de la carne. Y aquí, en lo que va a seguir en el capítulo 6, Pablo entra en compasión. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Aún así, con todo esto que le he dicho, si alguno cae, si alguno se resbala, si alguno falla, vamos a mostrar nosotros compasión, en lugar de acusar y destruir. La ley acusaba y destruía. ¿Fallaste en esto? Pues te vas completo. Estamos en un pacto de misericordia. Estamos en un pacto de amor. Tú tienes que tener amor con los débiles, con aquellos que se demoran en crecer, que vinieron a Cristo, pero que tienen un crecimiento lento. Usted tiene que tener paciencia con ellos y tener compasión. Y eso lo vamos a dejar para el capítulo que sigue, que lo vamos a estar tomando el próximo jueves. Amados, le quiero decir algo. Y para mí es muy importante decirle esto que le tengo que decir. Antes de írseme hoy, quiero decirle esto, y esto es muy importante. Esto es importantísimo. Porque vamos a entrar en el capítulo 6 para cerrar la carta. Y Gálatas nos deja una es una cátedra. Usted se ha dado cuenta. En Gálatas, Pablo nos da la cátedra a nosotros de lo que es vivir en la plenitud del nuevo pacto. Y yo no sé usted cómo usted ha vivido hasta hoy. Muchos llegan nuevos cada jueves. Y yo le doy la bienvenida a todos los que llegan nuevos. Yo no sé cómo usted ha vivido hasta ahora. Yo no sé qué tipo de cristianidad usted ha tenido. Yo no sé cuál ha sido su experiencia. Yo le insto a usted, aunque usted revise el texto completo, lea y estudie el capítulo completo, antes de hacer conclusiones. Y si usted ha crecido en un contorno legalista, donde usted va el domingo y todo lo que recibe es acusación y amenazas y miedo, usted sabe, en su espíritu, usted sabe que algo no anda bien. Y esta palabra viene a traer gozo a su vida y a desatarlo, a traer libertad. Libertad. Y yo vengo a decirle hoy a usted que esa libertad, amado, le va a usted a dar una nueva forma de vivir. Cuando a mí se me abrieron los ojos del entendimiento y empecé a procesar todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto y la gracia de Dios, hace años ya de eso, gloria a Dios, mi vida se transformó por completo. Mi esposa a veces me dice, a mí estamos comiendo, y me dice, qué cosa tan tremenda, lo que es vivir uno libre, libre de condenación, libre de culpabilidades que te trae la ley. A mí me decían antes, cuando yo era chiquito, cada vez que hacía una travesura me decían, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Yo crecí dentro del catolicismo, amados, y me confesaba cada sábado para poder tomar la comunión el domingo. Y yo crecí bajo esa condenación. A mí me tomó tiempo transformar el entendimiento para poder vivir en la libertad que tenemos en Cristo. O sea, mi consejo hoy es que usted se haga un estudiante continuo de la palabra de Dios. No solamente un mensaje. Este canal no es para personas que van de pasada y quieren algo rápido. Esto es para personas que están dispuestas a crecer y dedicar el tiempo para encontrar ese crecimiento. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios porque tenemos una demografía, una audiencia de gente que ama la palabra y gente que ama el estudio bíblico. Entonces mi consejo con usted es que no pase nada de esto por alto ni lo procese con prisa. Tómese el tiempo para ir y revisar los otros capítulos y estudiarlo todo. Amado, únase al estudio bíblico del jueves. Yo le voy a regalar esto. Es gratis. Aquí está, estudio bíblico del jueves. Es un libro a todo color y tiene aquí todo lo que hacemos. Mire, todo lo que tiene que... Una cantidad de recursos que hay aquí de otros estudios bíblicos y yo sé que son de edificación para su vida. Si no se ha suscrito al canal, amados, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante.